Mi cuñado dice que debemos comprar los regalos de Navidad de todos los niños porque no tenemos hijos, así que nos desinvitaron de la Navidad. Nunca pensé que escribiría algo así, pero acá estamos. Y sí, sé cómo suena el título. Créeme, empeora. Mi esposo, 32, viene de una familia enorme. No familia grande como dicen algunas personas cuando tienen 3 primos y un tío raro, no. Estoy hablando de una familia termonuclear. Su padre tiene 8 hermanos. 8. Todos se casaron. Todos tuvieron hijos. Entre 2 y 6 cada uno. Ahora esos hijos crecieron y también están formando familias. Resultado final, 15 niños. Y creciendo. Todos los años, sin falta, nos reunimos en Navidad en la casa de los abuelos. Y sí, desde afuera suena precioso, risas, comida, niños corriendo, espíritu navideño y toda esa mentira que venden en las películas. La realidad es más ruidosa, más caótica y mucho más cara. Desde hace años hacemos un sistema para no terminar comprando 47 regalos distintos. Después de Acción de Gracias, que también celebramos todos juntos, porque aparentemente una sola reunión anual no es suficiente, los niños sacan nombres para intercambiar regalos entre ellos. Además, hay intercambio de regalos entre adultos, hombres por un lado, mujeres por el otro. Mi esposo y yo no tenemos hijos, así que siempre participamos en el intercambio de adultos y, además, compramos regalos para los niños más cercanos, los padres de él, su hermano, su cuñada y sus 4 hijos. Durante 10 años, esto funcionó perfecto. Regalos pensados, tranquilos, razonables. Libros según nivel de lectura. Pijamas, rompecabezas. Nada exagerado, pero tampoco miserable. Hasta el año pasado. El año pasado nos dijeron que preferían que solo compráramos regalos para los niños. Ok. No problema. Lo hicimos como siempre. Resultado, nadie nos regaló nada a nosotros. No dijimos nada. Yo no soy una persona rencorosa. Pasé Acción de Gracias leyendo un libro, mirando a uno de los primitos más chicos dormir, y probablemente durmiendo yo también, pero eso no está confirmado oficialmente. Mi esposo sí lo notó. Le dolió un poco que sus propios padres no le regalaran nada, mientras que su hermano y su cuñada sí recibieron regalos. Pero lo dejamos pasar. Porque, ya saben. Navidad. Familia. Paz. Mentiras colectivas. Y entonces llegó este año. Después de la cena, todos reunidos, los chicos sacando nombres para el intercambio, y de pronto, el hermano de mi esposo, lo llamaré Taimi, porque así se llama, suelta, como si nada. Ah, y el tío les va a comprar un regalo a todos los niños también. Mi esposo y yo nos miramos con esa cara universal que significa, ¿qué carajos acabas de decir? Nos reímos, porque pensamos que era una broma. Respondimos algo como, no, jaja, este año solo traemos los dulces otra vez. Taimi no se rió. Empezó a decir que deberíamos comprar regalos para todos los niños, ya que no tenemos hijos. Que no era muy cristiano de nuestra parte no bendecir a los niños con nuestra buena fortuna. Que nosotros no entendíamos lo que es el verdadero espíritu de la Navidad. Ahí fue cuando mi esposo lo llevó a la cocina. Yo me quedé con un bebé en brazos, mirando el piso, preguntándome en qué momento exacto esto había pasado de intercambio de regalos a sermón religioso financiero. Desde la cocina se escuchaban voces cada vez más fuertes. Taimi gritó que no deberíamos volver a ir a Navidad nunca más. Así que hice lo único razonable. Le devolví el bebé a su madre. Agarré mi abrigo. Y nos fuimos. Dijimos que enviaríamos un email cuando todos estuvieran lo suficientemente calmados como para hablar como adultos. Spoiler. Eso no pasó. Después de irnos de Acción de Gracias, el auto estuvo en silencio casi todo el camino a casa. No ese silencio cómodo de no hace falta hablar, sino ese silencio pesado en el que ambos están procesando lo mismo pero todavía no encuentran las palabras correctas. Mi esposo, Todd, estaba visiblemente molesto. No gritando, no golpeando el volante, no haciendo drama. Peor, callado. Y cuando Todd se queda callado, significa que algo le dolió de verdad. Yo intenté romper el hielo con algo liviano. Bueno, eso fue raro, dije. Todd soltó una risa seca. Raro no es la palabra. Ahí fue cuando empezó a decir en voz alta cosas que, evidentemente, llevaba años guardándose. Que no era la primera vez que Taimi lo ponía en una situación incómoda frente a toda la familia. Que no era la primera vez que sus padres se quedaban callados cuando Taimi cruzaba un límite.
que no era la primera vez que sentía que él tenía que ceder por la paz familiar. Yo escuché. Solo escuché. Porque cuando alguien empieza a unir puntos que llevaba años ignorando, lo peor que podés hacer es interrumpir. Cuando llegamos a casa, Todd me dijo algo que todavía me retumba. Creo que si no hubieras estado vos ahí, habría aceptado. Aunque no quisiéramos, aunque no fuera justo, habría aceptado comprar los regalos. Eso fue un golpe directo al pecho. No porque me hiciera sentir poderosa, sino porque me hizo entender hasta qué punto lo habían condicionado. A la mañana siguiente, nuestros teléfonos explotaron. Primero mensajes tranquilos. No entendimos por qué se fueron así. Taimi solo estaba bromeando. La Navidad es para los niños. Después pasaron a ser más directos. Ustedes no entienden por qué no son padres. Deberían ser más agradecidos. Y finalmente, los mensajes de Taimi. Es egoísta no querer compartir cuando tienen tanto. Dios les dio bendiciones para que las compartan. No tener hijos no significa no tener responsabilidades. Ese último mensaje me dio ganas de tirar el teléfono por la ventana. Porque ahí estaba. El núcleo del problema. No eran los regalos. No era la Navidad. Era la idea de que nuestro dinero no era nuestro. Un detalle importante. Taimi y su esposa Candy son extremadamente religiosos. Dirigen actividades en la iglesia. Hablan constantemente de valores familiares. No beben alcohol. No dicen malas palabras, al menos no en público. Así que, obviamente, todo el conflicto pasó a justificarse desde la moral. No es muy cristiano. No es lo que Jesús haría. Los niños son una bendición. Curiosamente, Jesús nunca dijo, y si tu hermano no tiene hijos, le pagarás la Navidad a todos los tuyos. Pero bueno, mientras todo esto pasaba, algo empezó a quedar muy claro. Taimi no estaba actuando solo. Los padres de Todd, Rhonda y Kit, no nos defendieron ni una sola vez. Ni un para. Ni un eso no es justo. Nada. Cuando Todd les recordó que el año pasado no recibimos regalos, la respuesta fue, ya son adultos. La Navidad es para los niños. Todd señaló, con toda la razón del mundo, que ellos sí les habían comprado regalos a Taimi y a Candy. La respuesta fue, bueno, ya estaban comprados. Mentira. Yo había ido de compras con Rhonda semanas antes. La vi comprar regalos específicamente para Candy. Cuando Todd dijo eso, la conversación terminó abruptamente. Para este punto, yo ya estaba agotada. No por los regalos, sino por la sensación constante de que nos estaban empujando a ser los villanos. No gritamos. No insultamos. No descalificamos a nadie. Solo dijimos no. Y aparentemente, eso era imperdonable. Todd estaba herido. No enojado, herido. Y ahí fue cuando decidí que no iba a quedarme al margen. Le pregunté algo muy claro. ¿Querés que intervenga más? ¿O preferís manejarlo vos? Me miró y dijo, necesito que estés conmigo en esto. Y así fue como pasamos de escuchar sugerencias a prepararnos para una guerra familiar que ninguno de los dos había buscado. Decidimos escribir un email. No responder mensajes. No atender llamadas. Un email claro, directo, adulto. Pensamos que, con un poco de espacio, todos se calmarían. No sabíamos que ese email sería el equivalente emocional de tirar agua en aceite hirviendo. Nos tomó casi 2 días escribir el email. No porque no supiéramos qué decir, sino porque queríamos decirlo sin dinamitar todo. Todd y yo somos muy distintos cuando estamos enojados. Yo soy del tipo que necesita hablarlo todo, diseccionarlo, entenderlo. Todd, en cambio, se cierra, piensa, reescribe, borra, vuelve a escribir. Queríamos que el mensaje fuera claro, firme, adulto. Nada de insultos. Nada de sarcasmo. Nada que pudiera usarse en nuestra contra después. Lo escribimos juntos, sentados en la mesa de la cocina, con los gatos caminando por encima del teclado como si no estuviéramos decidiendo el futuro de nuestras relaciones familiares. Al final, Todd decidió enviarlo como si fuera solo de él. Yo estuve de acuerdo. Era su familia. Y aunque yo ya estaba involucrada hasta el cuello, no quería que pudieran decir que yo lo estaba manipulando. El email decía, en esencia, que no entendíamos por qué nos habían ofrecido comprar regalos para todos los niños sin preguntarnos. Que siempre habíamos estado felices de comprar regalos para los hijos de Taimi, como todos los años. Que si había un problema económico, podíamos hablarlo, como adultos. Que ponernos frente a niños pequeños fue grosero. Que desinvitarnos de Navidad fue innecesario. Y que los mensajes y audios llenos de enojo estaban completamente fuera de lugar. Terminaba pidiendo algo simple, una respuesta calmada, racional, sin insultos.
Todd incluso agregó una línea diciendo que la familia era importante para él y que esperaba que pudieran resolverlo. Yo leí el email 3 veces antes de que lo enviara. Era firme, pero respetuoso. No había nada que justificara una explosión. Lo enviamos. Y esperamos. La respuesta de Taimi no llegó de inmediato. Lo que sí llegó fue un correo de Ben, el primo. Ben nos avisó algo que nos hizo caer el estómago. Taimi había reenviado el email a Rhonda, mamá, Kit, papá, Kira, tía, y a él mismo, con comentarios añadidos. Oh sí, no solo había ignorado nuestra solicitud de privacidad, sino que había convertido el conflicto en un espectáculo familiar. Ben se disculpó por no haber estado en acción de gracias para frenar la discusión. Dijo que iba a intentar hablar con Taimi porque incluso para él, esto ya estaba fuera de control. Ese correo fue el último gesto razonable que recibimos de alguien de esa familia durante bastante tiempo. El email de Rhonda y Kit llegó poco después. No fue largo. No fue empático. No fue conciliador. Fue un ataque. Según ellos, yo era una arpía fría que odiaba a los niños. Estaba alejando a Todd de la iglesia y de su familia. No pasábamos tiempo con nuestros sobrinos, que ya para este punto eran una cantidad que se ruborizaría hasta un conejo. Estábamos desperdiciando nuestra vida haciendo voluntariado. Ayudar animales y refugiados no era estadounidense. Y todo esto era culpa mía porque yo era estadounidense de primera generación y no entendía lo que significaba merecer vivir ahí. Ah, y también, no quedaba claro si yo era atea, musulmana o algo raro, pero definitivamente no estaba en el camino correcto. Leí ese correo en silencio. Después lo volví a leer. Después me reí. Después lloré. Después me quedé mirando la pared durante varios minutos. Todd lo leyó con la mandíbula apretada, sin decir una palabra. Ese mismo día decidimos no responder. Pusimos los teléfonos en vibración. Nos pusimos a limpiar la casa. Intentamos fingir que era un día normal. No revisamos correos. No atendimos llamadas. Y entonces, escuchamos el auto. Rhonda y Kit habían manejado horas para venir a hablar. Digo hablar, pero en realidad fue a hablarnos encima. Entraron como si fueran dueños de la casa. Se sentaron. Y empezaron. Querían que yo me fuera para poder hablar con todas solas. Todd dijo que no. Dijo que yo era su esposa. Su familia. Que no iba a tomar decisiones sin mí. Eso los enfureció. Empezaron a decir que habíamos dicho malas palabras frente a los niños. Que habíamos prometido comprar regalos antes. Que ya no amábamos a Jesús porque no íbamos a la iglesia. Que todo esto era una exageración. Cuando el padre de Todd empezó a insultarme. Y después a insultar a mi padre, algo se rompió. Todd se levantó. Les agradeció por venir a nuestro hogar por primera vez. Y les pidió que se fueran. Se negaron. Les dijo que si no se iban, llamaría a la policía. Se fueron. Cuando la puerta se cerró, Todd se largó a llorar. Yo también. Los gatos tiraron vasos. Uno exigió cariño. El otro limpió el agua. Fue surrealista. Después de que Rhonda y Kit se fueron de nuestra casa, quedó una sensación espesa en el aire. No era solo tristeza. Era esa mezcla rara de incredulidad y duelo, como cuando te das cuenta de que algo que dabas por sentado nunca fue real. Todd y yo nos sentamos en el piso del living, espalda contra el sillón. No prendimos la tele. No pusimos música. Los gatos se acomodaron cerca, como si entendieran que no era un día normal. Creo que ya no hay vuelta atrás, dije en voz baja. Todd asintió. Creo que nunca la hubo. Solo fingimos que sí. Decidimos mantener los teléfonos en silencio. Error. Porque aunque no los escuchábamos sonar, no dejaban de vibrar. Mensajes de texto, audios, correos, llamadas perdidas. Cuando finalmente revisamos, fue como abrir una bolsa de basura emocional. Taimi había perdido cualquier filtro que pudiera haber tenido alguna vez. Nos llamó egoístas, ingratos, anticristianos, malas influencias, desperdicio de oxígeno. A Todd lo llamó calzonazos, cobarde, dominado por su esposa. Sobre mí, bueno. Sobre mí fue peor. Que odiaba a los niños. Que me acostaba con cualquiera. Que estaba arrastrando a Todd fuera de la fe. Que no pertenecía a esa familia. Que no pertenecía a ese país. Todo eso en mensajes de voz, gritados, con una rabia que ya no tenía nada que ver con regalos. Todd respondió solo una vez. Le pidió que no volviera a hablar de mí. Que si quería seguir la conversación, lo hiciera por email. Que necesitábamos espacio. La respuesta fue otro audio, todavía más violento. Ahí fue cuando Todd me miró y me dijo, necesito escribirle.
pero no quiero hacerlo solo. Le dije que estaba bien, que lo escribíamos juntos, que fuera claro, que fuera firme, que fuera el último intento adulto antes de aceptar que esto ya estaba roto. Ese email fue más directo que el primero. Todd explicó que no íbamos a comprar regalos para todos los niños. No íbamos a tolerar insultos. No íbamos a aceptar que nos hablaran así. Pidió, de nuevo, algo simple, una respuesta racional, sin gritos ni ataques. Terminó con una postdata sarcástica que, admito, fue un error. Pero para ese punto, ya estábamos cansados. Se envió. Taimi no respondió solo. Reenvió el email a toda la familia. Agregó comentarios propios. Nos expuso. Nos ridiculizó. Y entonces empezaron a llegar los correos de los demás. Algunos tibios. Otros directamente hostiles. Una tía dijo que la unidad familiar estaba por encima de los sentimientos personales. Un primo sugirió que ceder un poco evitaría problemas. Otros directamente no dijeron nada. Nadie dijo. Esto se les fue de las manos. Taimi cruzó un límite. Ese silencio dolió más que los insultos. Esa noche hablamos durante horas. Todo empezó a recordar situaciones pasadas. Comentarios minimizados. Conflictos donde él siempre debía ceder. Favoritismos que había normalizado. Me dijo algo que me rompió el corazón. Creo que siempre supe que Taimi era el favorito. Pero pensé que si yo era más tranquilo, más flexible, más bueno, algún día iba a ser suficiente. No lo fue. Ahí tomamos la decisión que, honestamente, ya estaba tomada desde el primer grito en la cocina. No íbamos a ir a Navidad. No importaba si nos reinvitaban. No importaba si pedían disculpas a medias. No importaba si lo minimizaban. No después de eso. Todd dijo algo que no voy a olvidar. Prefiero una Navidad pequeña con gente que me respeta, que una casa llena de personas que creen que me deben controlar. Hay algo que no había dicho todavía, y es importante para entender por qué todo esto me afectó de una manera tan profunda. Yo ya había pasado por algo así antes. No con la familia de Todd. Con la mía. Mi familia no es pequeña, pero tampoco es este monstruo de primos infinitos y cenas multitudinarias. Aún así, crecí en un entorno donde el conflicto se barría debajo de la alfombra, donde había favoritismos claros y donde el que ponía límites era automáticamente el problema. Durante años, mi madre fue experta en algo muy específico: contar historias lacrimógenas a quien estuviera dispuesto a escucharla. Cuando Todd y yo empezamos a salir, ella hizo exactamente eso con él. Le habló de lo difícil que había sido mi infancia, de lo complicada que yo era, de lo ingrata que resultaba a veces. Todd, que quería caer bien y ayudar, la escuchó, y durante un tiempo, yo sentí que estaba peleando sola. Eso casi nos rompe. Llegamos a discutir como nunca. Gritos, llanto, silencios larguísimos. Hasta que un día, agotada, dije todo lo que llevaba años callando. Todd escuchó, de verdad escuchó. Nos dimos cuenta de que nos estaban manipulando desde afuera, empujándonos uno contra el otro. Fuimos a terapia. Hicimos un plan. Aprendimos a poner límites. Aprendimos a funcionar como equipo. Fue duro, pero lo superamos. Y ahora, ver exactamente el mismo patrón, pero del otro lado, me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. De pronto, muchas cosas empezaron a tener sentido. ¿Por qué siempre yo sentía que tenía que esforzarme más con su familia? ¿Por qué nunca parecía suficiente? ¿Por qué cualquier desacuerdo se convertía en una crítica a mi carácter? No era solo por los regalos. Era porque yo era la variable nueva, la que no encajaba perfectamente, la que no seguía el guión al pie de la letra. Y cuando no pudieron controlarme, pasaron a atacarme. Una noche, Todd me pidió que fuera honesta. Decime, me dijo. ¿Ves favoritismo? Así que hice algo que nunca había querido hacer. Hice una lista. Momentos en los que Taimi fue defendido. Momentos en los que Todd fue minimizado. Conflictos donde Taimi tenía razón porque sí. Situaciones donde Todd tenía que pedir disculpas para mantener la paz. Cuando terminamos de escribirla, Todd se quedó mirándola en silencio. Esto pasó de verdad, dijo. No fue una pregunta. Para ese punto ya no eran figuras abstractas. Eran personas con nombres, con opiniones, con mensajes escritos. Taimi, el hermano. Candy, la cuñada. Rhonda, la madre. Kit, el padre. Kira, la tía. Ben, el primo que al menos intentó ser razonable. Todos habían tomado una posición, y no era la nuestra. Yo estaba agotada. No cansada como después de un día largo. Cansada como cuando sentís que tenés que justificar tu existencia.
No quería seguir leyendo mensajes. No quería explicar que ahorrar no es pecado. No quería defender que no tengamos hijos. No quería justificar en que gastamos nuestro dinero. Todd me abrazó y me dijo algo que necesitaba escuchar. No tenemos que convencerlos de nada. Y fue verdad. Decidimos algo simple. Pasaríamos Navidad con mi papá y mi hermano. Algo pequeño. Sin gritos. Sin reproches. Sin regalos forzados. Todd dijo que se sentía más cerca de ellos que de su propia familia en ese momento. Eso lo dijo todo. Después de decidir que no iríamos a Navidad con la familia de Todd, algo extraño pasó. Silencio. No el silencio pacífico de los conflictos resueltos, sino ese silencio sospechoso, como cuando un animal deja de hacer ruido y sabes que eso no es buena señal. Dejaron de llamar por unos días. Los mensajes se redujeron. Las amenazas veladas se transformaron en pasivo-agresivos rezamos por ustedes. Yo sabía que eso no significaba nada bueno. Todd también. Pero igual, por primera vez en semanas, respiramos un poco. Teníamos bolsas con regalos que ya habíamos comprado antes de que todo explotara. Regalos para adultos. Cosas pensadas, elegidas con tiempo. No podía ni mirarlos. Cada objeto me parecía ahora cargado de algo feo, de expectativas, de manipulación. Así que tomé una decisión. Los doné, no como venganza, no como gesto dramático, simplemente porque no quería que esos objetos siguieran ocupando espacio, físico ni emocional. Todo estuvo de acuerdo. Los regalos de los niños todavía estaban en una caja. No sabíamos qué hacer con eso. No queríamos castigarlos por la estupidez de los adultos, pero tampoco íbamos a ceder bajo presión. Los dejamos ahí. Cerrados. Sin decidir. Todd le avisó a su familia, por mensaje corto, que no íbamos a responder llamadas. Que cualquier comunicación debía ser por email. Que necesitábamos espacio. La respuesta fue ignorar ese límite. Mensajes de voz gritados. Llamadas a deshoras. Silencio de quienes no querían meterse. Así que hicimos algo que nunca habíamos hecho antes. Bloqueamos números. No todos, pero lo suficientes como para poder dormir. Ahí fue cuando mi cuerpo dijo basta. No podía dormir. Me dolía el estómago todo el tiempo. Tenía la mandíbula apretada incluso dormida. Una noche, Todd me encontró sentada en el piso del baño, respirando mal, con las manos temblando. No era un ataque de pánico completo, pero estaba cerca. Esto no es normal, me dijo. No debería doler así decir que no. Tenía razón. Ya teníamos planeado un viaje para el 24. Algo tranquilo. Un descanso. Nada familiar. Nada navideño. Ese viaje pasó de ser unas mini vacaciones a una tabla de salvación. Contábamos los días. Yo empecé a pensar que, tal vez, lo peor ya había pasado. Error. Una amiga mía, Sandy, había tenido un año enorme. Se comprometió. Se mudó. Compró su primera casa. Quería hacerle un regalo especial. Algo grande. Algo útil. Le compré una rumba. No solo por Navidad, sino por su cumpleaños, su boda y su mudanza. Todo junto. Lo celebramos en una pequeña reunión con amigos. Música, risas, bebidas. Nada exagerado. Sandy subió una foto a Facebook. Nos etiquetó. 2 personas sonriendo, copas en mano, bailando alrededor de una rumba nueva. Nada más. Taimi vio la publicación. Y perdió completamente la cabeza. Nunca voy a entender cómo una aspiradora robot puede arruinar tantas vidas. Pero ahí estaba. Una rumba. Redonda. Blanca. Inofensiva. Subida a Facebook. Taimi no solo la vio, la interpretó. Porque para él, esa foto no era una celebración entre amigas. Era una provocación. Un insulto. Una prueba irrefutable de todo lo que él ya había decidido creer sobre nosotros. Primero fueron los comentarios. No mensajes privados. No llamados. Comentarios públicos. Sobre la bebida. Sobre la falta de valores. Sobre gastar dinero en lujos mientras los niños de la familia eran ignorados. Sandy, pobre, no entendía nada. Pensó que era una broma incómoda. Respondió con un emoji nervioso. Eso lo empeoró. Los comentarios empezaron a subir de tono. Gente mirando. Familia leyendo. Amigos preguntando qué pasaba. Yo estaba en la ducha cuando todo explotó de verdad. No escuché el timbre. Escuché los golpes. Tan fuertes que atravesaron el ruido del agua. Todd abrió la puerta antes de que yo pudiera reaccionar. Taimi estaba ahí,
en el pasillo del edificio. De noche. Fuera de sí. No intentó entrar con educación. Todd se plantó en la entrada y no lo dejó pasar. Taimi empezó a gritar. Sobre la rumba. Sobre la iglesia. Sobre que nos íbamos de viaje. Sobre los regalos de sus hijos que ya habíamos donado. Gritaba como si le debiéramos algo. Yo salí del baño en pijama. El pelo mojado. El corazón en la garganta. Eran casi la 1 de la madrugada. Todd le pidió que se fuera. Le dijo que hablaríamos cuando volviéramos del viaje. Taimi empujó a Todd. Todd cayó contra la pared. La pared se abolló. Ese sonido seco. Todavía lo escucho cuando cierro los ojos. Mi papá y mi hermano se despertaron por el ruido. Taimi volvió a avanzar. Yo me puse delante de Todd. No lo pensé. No fue heroico. Fue instinto. Taimi me golpeó. Caí sobre Todd. Mi cara impactó contra algo duro. Sentí calor inmediato. Un plato se rompió. Todd se cortó el brazo. Gritos. Caos. Alguien sujetando a alguien. Nuestro vecino llamó al 911. La policía llegó rápido. La ambulancia también. Nos separaron. Nos preguntaron qué había pasado. No contamos toda la historia. Solo lo necesario. Los paramédicos estaban furiosos. Conocían a Todd. Nos conocían. No podían creer que estuviéramos heridos. Los policías preguntaron algo clave. ¿Quieren presentar cargos? Yo abrí la boca para decir no. Todd dijo sí, sin dudar. Taimi fue arrestado. Fuimos al hospital. Todd necesitó puntos. Yo tenía la cara hinchándose frente al espejo. Nuestros teléfonos no paraban. Apagué el mío después de hablar con Sandy y pedirle que bloqueara a Taimi y Candy de todo lo que pudiera ver de nosotros. Todd mandó un solo mensaje a sus padres. Tim vino a nuestra casa a la 1 de la mañana, nos atacó. No vamos a retirar los cargos. No vamos a pagar fianza. No nos contacten. La sala de urgencias estaba llena, pero para mí no existía nadie más. Todo sonaba amortiguado. Las luces eran demasiado blancas. Mi cara ardía. Todd estaba sentado a mi lado con el brazo vendado, mirando un punto fijo en la pared como si su mente estuviera en otro lugar. Yo no lloraba. Eso vino después. Cuando encendí el teléfono, tenía más de 30 mensajes y llamadas perdidas. No todos eran de la familia de Todd. Algunos eran de personas que apenas conocía. Eso fue lo que más me impactó. Gente con la que había hablado 2 veces en mi vida opinando sobre mi carácter, mi moral, mis decisiones. Decían cosas como, Taimi nunca haría algo así, seguro lo provocaron. La violencia no aparece de la nada. ¿Qué le hiciste para que reaccionara así? No preguntaban si estábamos bien. No preguntaban si necesitábamos algo. Solo querían explicarnos por qué era culpa nuestra. Todd leyó todo conmigo. No respondió a nadie. Abrió su email y escribió un solo mensaje, dirigido a todos los adultos de su familia. No fue largo. Fue claro. Tim vino a nuestra casa de madrugada. Hubo agresión física. La policía intervino. Hay cargos. No vamos a discutir versiones alternativas. No vamos a aceptar culpas compartidas. Necesitamos espacio. Después bloqueó direcciones de correo. Ese sonido seco al presionar bloquear. Fue extrañamente liberador. Nuestro viaje seguía en pie. De hecho, se volvió urgente. Salimos antes de lo planeado. Empacamos sin música. Sin comentarios. En automático. Yo me miré en el espejo antes de salir. Tenía un moretón violáceo que no podía cubrir del todo. Pensé en las fotos familiares que nunca se sacarían. En las mesas largas que no existirían ese año. Y, por primera vez, sentí alivio. Al segundo día del viaje, sonó el teléfono de Todd. Era su padre. No para preguntar cómo estábamos. Para pedirle que pagara la fianza de Taimi. Todd escuchó en silencio. Después dijo algo que jamás lo había escuchado decir. No. Y colgó. Ahí fue cuando Todd se quebró. No delante de ellos. Conmigo. Lloró como no lo había visto llorar nunca. No por Taimi. Por la ilusión de familia que había defendido durante años. Siempre pensé que si aguantaba lo suficiente, todo iba a mejorar, me dijo. Y ahora me doy cuenta de que solo estaba enseñándoles que podían pisarnos. No supe qué decir. Lo abracé. Las historias empezaron a circular. Que yo había empujado primero. Que Todd había exagerado. Que el alcohol estaba involucrado, no lo estaba. Que la rumba era una burla. Era increíble la creatividad. Cada versión tenía algo en común. Taimi era la víctima. Volvimos del viaje distintos. No más relajados. No más felices. Distintos. Como si algo dentro se hubiera acomodado de forma irreversible.
La agresión no quedó en un mal momento. Había parte policial, registros médicos, fotos, testigos. El abogado fue claro. Esto no desaparece solo porque sea familia. Taimi enfrentaba cargos reales. Eso enfureció a su entorno. Los mensajes se volvieron más estratégicos. Ya no gritaban. Ahora dialogaban. Querían cerrar esto en paz. No arruinarle la vida a un padre. Pensar en los chicos. Curiosamente, nadie mencionaba golpes, moretones, puntos, miedo. Candy escribió. Larga. Dramática. Perfectamente calculada. Hablaba de el estrés de Taimi, la presión económica, la humillación pública. Una sola frase mencionaba el ataque. Las cosas se salieron de control, como si se tratara de un vaso roto. Todd escribió una respuesta. 3 páginas. La leí. La borró. No tengo que explicar por qué no merecemos que nos peguen, dijo. Y fue suficiente. Bloqueamos a casi todos. No por rencor. Por salud. No era castigo. Era supervivencia. Una semana después, llegó un último mensaje de su madre. Solo uno. Nunca pensé que harías esto a tu propia familia. Todd lo leyó varias veces. Después escribió algo corto. Nunca pensé que justificarías que nos golpearan. Y bloqueó. La vida no volvió a la normalidad. Se armó una nueva normalidad. Una más chica. Más tranquila. Más honesta. Las primeras semanas me despertaba sobresaltada. Cada ruido fuerte me tensaba. Cada notificación me hacía latir el corazón demasiado rápido. Todd también estaba distinto. Más atento. Más callado. Más firme. No discutíamos. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no había espacio para cosas pequeñas. La culpa aparecía sin permiso. En pensamientos como, tal vez exageramos, tal vez podríamos haber esperado, tal vez si no hubiera sido la rumba. Pero cada vez que esa idea se formaba, yo me miraba al espejo. Y veía la cicatriz leve en mi cara. Eso me devolvía a la realidad. Algunos se alejaron en silencio. Otros intentaron volver como si nada. Un primo mandó un felices fiestas meses después. No respondimos. No por odio. Porque no se puede volver a una casa que se quemó. Todd y yo nos hicimos más fuertes. No romántico fuerte. Fuerte real. De esos que saben decir no sin temblar. De esos que ya no negocian su seguridad. A veces, cuando todo está en silencio, la pregunta aparece. ¿Somos los malos por no perdonar? Yo ya sé la respuesta. Pero igual quiero saber qué piensan ustedes.